Buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, profe. Bueno, muchachos, vamos a ver hoy una presentación de interventoría. Yo tengo dos presentaciones sobre interventoría que les puedo aportar mucho, ¿cierto? Entonces vamos a ver la primera presentación para hablar un poquito de lo que es la interventoría en sí, que también lógicamente corresponde a la contratación pública y hace parte también de lo de la ley 80. Ok, entonces espérenme, les comparto pantalla. A ver. No la veo aquí. Ok. ¿La ven? ¿Están viendo la presentación? Hola. Sí, ingeniero, sí se mira. Bueno. Entonces vamos a presentar esto, a ver. Listo. Entonces, hablemos un rato sobre lo que es la interventoría. Esta es una presentación de la Procuraduría General de la Nación, ¿cierto? Las principales funciones, digámoslo así, de la Procuraduría. Es un organismo de control, ¿cierto? Y la Procuraduría es la encargada, sobre todo, de vigilar el comportamiento y el desempeño de los funcionarios públicos, ¿sí? Entonces, cuando hay algún problema de tipo, de cualquier tipo, de un funcionario público, la queja Recording is y, on. digamos, lo que es el proceso lo asume la Procuraduría General, ¿cierto? Y la Fiscalía General, si es ya de tipo penal. Ok. Entonces hablemos un poquito del seguimiento y control de los contratos estatales. Esto es una presentación de María Lorena Cuellar, como lo pueden ver, que es una asesora de la Procuraduría para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública. Bien. Entonces, ¿qué es la supervisión? ¿Qué es la supervisión? Que está en el artículo 83. Consistirá en el seguimiento, ¿cierto? Consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico sobre el cumplimiento del objeto del contrato. Es ejercida por la misma entidad estatal. Cuando no requieren conocimientos especializados para la supervisión, la entidad podrá contratar personal de apoyo a través de contratos de prestación de servicios. ¿Qué quiere decir? Que siempre y cuando la entidad no tenga el personal necesario para realizar una supervisión, ¿cierto? Lo puede contratarlo a través de un contrato de prestación de servicios. Pero hay que diferenciar dos cosas, muchachos. Una cosa es la supervisión y otra cosa es la interventoría. La diferencia es mínima, diría yo. Para mí es mínima. ¿Qué hace un supervisor? Vigilar la correcta ejecución del contrato estatal. Lo mismo hace el interventor. Pero ¿cuál es la diferencia? Que la supervisión la hace alguien perteneciente, ¿cierto? Digámoslo de alguna forma, a la entidad estatal. La interventoría se contrata más, digámoslo, a nivel privado, ¿cierto? Sin embargo, la supervisión cubre la interventoría, más no la interventoría cubre la supervisión. Bueno, entonces, ¿qué es la interventoría? Consistirá en el seguimiento técnico sobre el cumplimiento del contrato que realice una persona natural o jurídica contratada para tal fin por la entidad estatal, cuando el seguimiento del contrato suponga un conocimiento especializado en la materia o cuando
la complejidad o la extensión del mismo lo justifique. Creo que está claro, ¿cierto? Siempre y cuando no se tenga en la alcaldía de Pasto, en la gobernación de Nariño, el personal, el ingeniero con conocimientos avanzados en algún tipo de obra, ¿cierto? Se justifica la contratación de una persona externa o de una empresa externa para que realice dicha interventoría. Cuando la entidad lo justifique, podrá contratar la interventoría integral del contrato. ¿Qué es la interventoría integral del contrato? Desde el momento en que se genera hasta el momento en que se liquida, ¿cierto? O sea, todo lo que vimos, esa etapa de antes de la ejecución, ¿cierto? Del contrato, todo lo que son planos, todo lo que son estudios, todas esas cosas, se puede hacer el contrato integral desde ese momento, desde los estudios, diseños, bueno, todo lo que a ustedes se les pueda ocurrir, hasta el final del contrato, que es cuando se liquida. ¿Sí? Ok. Concurrencia, interventoría y supervisión. Por regla general, no serán concurrentes en relación con un mismo contrato. Si concurren, la entidad debe dividir funciones. Claro, es que por lo general, o hay uno o hay el otro, ¿no? A veces la magnitud del contrato, digámoslo así, la magnitud del contrato amerita que existan los dos. Es decir, va a haber un supervisor que va a estar por encima del interventor, ¿sí? El supervisor representa a la entidad estatal y el interventor es contratado para la entidad estatal para cumplir las funciones de interventoría. Pero debido a la magnitud del contrato, existe un supervisor que es el encargado de representar a la entidad estatal y de llevar el control por parte de la entidad estatal sobre el supervisor, sobre el interventor. El interventor se dedicaría específicamente a lo que es la obra, ¿cierto? A lo que es la obra y a presentarle informes al supervisor. Y el supervisor sería el encargado directo por parte de la entidad estatal de llevar el correcto control de la obra en general. ¿Listo? Pero en la mayoría de casos, debido a que los contratos no ameritan, sobre todo contratos de municipios pequeños, el supervisor es el que hace el control de la obra contratada, ¿no? Eso, por ejemplo, son las funciones de los municipios pequeños, digamos, del secretario de Obras Públicas, ¿no? El mismo secretario de Obras Públicas, debido a que los contratos son pequeños y que no son de gran magnitud, pues son los encargados de realizar este tipo de funciones, de la ejecución de los contratos, y el secretario de Obras Públicas es el que va a las veredas a ver que el alcantarillado quedó bien, que la tubería quedó bien colocada, en fin, todas esas cositas. Bien. Estudio previo. Los contratos de obra, artículo 32 de la Ley 80 de 1983, cuyo valor supere la menor cuantía, ¿cierto? En los estudios previos se deberá analizar la necesidad de contar con la interventoría. Esto se refiere a que cuando los contratos superen el valor de menor cuantía, pues justifica pues, la contratación de un interventor. Bien, entonces los objetivos de la supervisión o la interventoría: controlar, ¿cierto? Solicitar, exigir, colaborar, absolver, prevenir, ¿sí? Entonces, lógicamente, todo empieza con el control, ¿no? El control de las especificaciones técnicas, bueno, dependiendo del tipo de interventoría que esté realizando, pues en la parte financiera también, ¿cierto? La parte administrativa, dependiendo del tipo de interventoría, el interventor controla unos aspectos u otros aspectos, o como lo decía anteriormente, controla el contrato en general, ¿no? En general, a nivel global. Bien. Puede solicitar algún tipo de aclaraciones sobre algún aspecto, ¿cierto? O algún tipo de cambios
debido a las necesidades del proyecto y lógicamente con el visto bueno de la entidad que está representando, ¿cierto? Lógicamente exige, ¿cierto? Exige el cumplimiento de normas técnicas y de calidad, ¿sí? Normas de tipo de seguridad laboral y todo lo que respecta a normas ambientales, en fin. Colaborar tiene que ser, como siempre se los he dicho, ¿cierto? Parte de las personas que luchan y que contribuyen a que el contrato se termine de la mejor manera y de la mejor forma, ¿no? En realidad, esta yo creo que es la palabra más importante para definir lo que es un supervisor, ¿cierto? Porque fuera de controlar y de exigir y de solicitar, pues tiene que colaborar para que las cosas se desarrollen lo más pronto posible y de la mejor manera. Sin decir con esto de que el interventor pues tiene que aprobar todo, ¿no? No significa eso. No se trata de aprobar. Cuando no se puede aprobar, no se aprueba, pero se trata de colaborar en las soluciones, ¿sí? Que no se puede aprobar que coloque una varilla de tal diámetro, bueno, listo. Pero usted dentro de su capacidad técnica, ¿sí? Y como profesional de la ingeniería, puede hacer sugerencias, ¿sí? Y si le presentan algún tipo de solución alterna, su colaboración ¿en qué consiste? En estudiarlas técnicamente y ver si son viables, ¿sí? Pero no convertirse uno ¿en qué? En el palo que daña la rueda, pues, ¿sí? No, eso no consiste. Absolver, pues, significa que se permiten algunos tipos digamos, de procesos, de trabajos en la realización del contrato. Prevenir, pues, es tratar de evitar que se presenten algunos riesgos que ya los vamos a ver más adelante, ¿sí? Y en general, los interventores o los supervisores tienen que realizar este tipo de funciones. Bueno, ¿qué facultades tienen los supervisores e interventores? Solicitar informes, lógicamente. Esa es una obligación del contratista, que ante la solicitación de informes del interventor o del supervisor, pues los tiene que presentar, ¿no? No hay de otra. Solicitar aclaraciones y explicaciones sobre la ejecución del contrato, por supuesto que sí. Mantener informada a la entidad contratante de los hechos o circunstancias que puedan construir actos de corrupción o puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato o cuando tal incumplimiento se presente. Esto es muy importante, ¿no? Uno no se puede quedar callado ante estas cosas porque pasa a ser cómplice, ¿sí? Mantener informada a la entidad contratante de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción o puedan poner en riesgo el cumplimiento del contrato. Si usted no informa como supervisor o como interventor, este tipo de hechos pasa a ser cómplice. Y en el momento en que lo investigue, precisamente la Procuraduría General de la Nación, ¿sí? Pues hombre, usted va a salir mal librado de esto, ¿sí? Va a salir mal librado. Bien. Plazo de los contratos de interventoría. Los contratos de interventoría podrán prorrogarse por el mismo plazo que se haya prorrogado el contrato objeto de vigilancia, con el correspondiente ajuste del presupuesto pactado, sin que resulte aplicable el parágrafo del artículo 40 de la ley 80. Bueno, ¿qué quiere decir esto, muchachos? Les voy a resumir. Los contratos tienen una vigencia, ¿cierto? Y esa vigencia de los contratos se puede prorrogar por la mitad del tiempo, del objeto del contrato. Es decir, usted tiene un contrato de un año para realizar un alcantarillado, digámoslo así, aunque un año es mucho, ¿no? Tendría que ser un alcantarillado demasiado grande. Pero vamos a ponerlo así. Ese contrato se puede
prorrogar por medio año más. ¿Sí? O sea, usted tiene un año y el contrato se puede ampliar por medio año más, la mitad del plazo. ¿Para qué? Para hacer otras adecuaciones, para hacer otro tipo de arreglos, de obras de arte, de lo que ustedes quieran. Siempre y cuando haya el presupuesto, ¿no? Se puede ampliar por medio año más, siempre y cuando haya el presupuesto para la ampliación del contrato. Entonces, el contrato de interventoría también lleva la misma línea. Si usted es el interventor de ese acueducto, o de ese alcantarillado, o de esa vía, también el contrato se lo pueden prorrogar por medio año más. ¿Sí? Y eso es lo que se refiere al artículo 40. Entonces, si usted tiene ese tipo de contratos, cuando los contratos sin entrar en ninguna violación, ¿cierto? Jurídica, se pueden prorrogar por medio año más y usted lo puede hacer. Asimismo, los contratos de interventoría. Si se necesita mayor ampliación de este plazo, entonces hay que estipular o sacar a licitación o a concurso un contrato adicional. Bien, ¿qué normatividad rige la supervisión o interventoría de los contratos estatales? Bueno, aquí están los parámetros establecidos en la Ley 80 del 93, la 150 del 2007, sus decretos reglamentarios, la 1474 del 2001, las normas civiles y comerciales y demás que rijan la materia, lo establecido en el contrato y lo dispuesto en el manual de supervisión o interventoría de cada entidad. Entonces, ¿cuál es la principal? La Ley 80, ¿cierto? En los contratos estatales, la que está por encima de todos es la Ley 80. Sobre la Ley 80, las entidades públicas, muy pegadas a la Ley 80, establecen sus manuales de contratación, ¿sí? Y sus manuales de interventoría o supervisión. Pero lógicamente, sin pasar por encima de la Ley 80. Y eso sucede en la universidad, ¿no? La Universidad de Nariño tiene su manual de contratación, ¿sí? Que estipula cómo es el proceso de contratación. Entonces, para todas esas obras que ustedes han visto en la universidad, el bloque norte, el bloque sur, todo eso, ¿cierto? La universidad sigue el manual, su manual de contratación. Pero lógicamente ese manual está pegado a todo lo que es la Ley 80. Es decir, las inhabilidades son las mismas, las incompatibilidades son las mismas, ¿sí? Los procesos son los mismos. Y también a estos decretos reglamentarios que habla ahí, ¿no? El 1150 del 2007, el 1474 del 2011, en fin. Bueno. Artículo 4 de la Ley 80 del 93 de los derechos y deberes de las entidades estatales. Primero, exigir al contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto del contrato. Igual exigencia podrán hacer al garante, ¿cierto? Al garante, ¿quién es? Es la persona que cubre o ampara la realización del contrato, ¿cierto? Entonces, ante la falta de cumplimiento del objeto contratado, ¿cierto? Por parte del contratista, pues hombre, la entidad estatal le pide a la persona que emitió las pólizas, amparando lo que vimos en la anterior clase, que las haga efectivas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no cumplió, porque no cumplió con lo que tenía que cumplir. Entonces, esa parte es lo que nos dice aquí. Segundo, adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y garantías que hubiera lugar. Lo mismo, lo que hablamos en la anterior clase, ¿no? Hay una serie de sanciones, ¿cierto? De multas establecidas en el contrato y que la entidad estatal está en obligación de hacerlas efectivas en el momento en que sea necesario. De igual manera, hacer efectivas las pólizas que presentó el contratista.
solicitar la actualización o revista de los precios, la actualización o revisión, ha de ser, de los precios cuando se produzcan fenómenos que alteren en su contra el equilibrio económico o financiero del contrato. Bueno, eso hay que verlo, ¿no? Cuando hayan cambios, digamos cambios significativos en el contrato, pues es obligación de la entidad estatal, ¿cierto?, hacer una revisión con el fin de que el contrato no se desequilibre financieramente, ¿sí? Con el fin de que el contrato no se desequilibre financieramente. Digamos que cuando hablamos aquí de fenómenos que alteren el equilibrio económico, pues hombre, son fenómenos significativos, ¿no? ¿Sí? O sea, los precios se revisan cuando los cambios son bruscos, pero cuando los cambios son superfluos, o sea, que el cemento haya aumentado 100 o 200 pesos, pues hombre, eso en un contrato de 1.000 millones de pesos no es que afecte mucho, ¿cierto? No es que afecte mucho. Bien. Cuarto, adelantar revisiones periódicas de las obras ejecutadas. Claro, usted tiene que hacer, usted como secretario de Obras Públicas o como trabajador de la Alcaldía de Pasto o como trabajador de la Gobernación de Nariño, ¿cierto? Si está al frente de un contrato, pues hombre, lo tiene que estar chequeando y tiene que estar en control de ese contrato, ¿cierto? Es importantísimo que usted como interventor o como supervisor esté, por ejemplo, en los momentos en que se van a hacer fundiciones, ¿cierto? ¿Por qué es importante que usted esté cuando se van a dar las fundiciones y lógicamente antes? Porque después de que se funden, todo queda tapado, ¿sí? Todo queda tapado. Entonces, si están haciendo el edificio de la Gobernación de Nariño, pues lógicamente usted tiene que estar ahí viendo que las varillas sean las del diámetro que están en los planos, ¿cierto? En el diseño estructural, ¿sí? Que las separaciones de los estribos sean las que están en el plano, ¿sí? Que todo esté de acuerdo a los estudios y a los diseños. Si usted va a la obra después de que han fundido, usted no sabe qué fundieron. Usted no sabe qué fundieron. Bueno, a no ser de que haya ido antes, lógicamente, ¿sí? Es importantísimo eso. Bien, sigamos. Servicios prestados o bienes suministrados. Para verificar que ellos cumplan con las condiciones de calidad ofrecidas por el contratista. Promover las acciones de responsabilidad contra estos y sus garantes cuando dichas condiciones no se cumplan. Exigir que la calidad de los bienes y servicios adquiridos por entidades estatales se ajusten a los requisitos mínimos previstos en las normas técnicas obligatorias, normas técnicas colombianas o internacionales. Ustedes saben que muchas de las normas que manejamos, sobre todo en vías, tienen que ver con normas americanas, ¿no? Pero sea cuales sea que estén aplicando, hay que hacerle seguimiento. Adelantar las acciones conducentes a obtener la indemnización de los daños que sufra en desarrollo o con ocasión del contrato celebrado. También. Lógicamente, esto también tiene que ver con las pólizas, ¿no? Con las pólizas de calidad de obra, con las pólizas de ejecución de la obra, ¿cierto? Todas las que vimos. Todos los daños que presenten, pues hombre, tiene que adelantar el proceso para que sean cobrados. Repetir contra los servidores públicos, contra el contratista o los terceros responsables, según el caso, por las indemnizaciones que deba pagar como consecuencia de la actividad contractual. La palabra repetición en derecho significa pasar el caso jurídico a quien deba. Entonces, cuando uno repite contra un servidor público, significa que el servidor público estaba haciendo
algo desleal y repite. ¿Y cómo repite? Pues repite enviándole el trabajo, el caso jurídico a la Procuraduría, a la Contraloría o a la Fiscalía, dependiendo del caso que sea, ¿cierto? Por lo general siempre va a la Procuraduría y a la Fiscalía, cuando son cosas de tipo legal, de tipo penal, ¿sí? Entonces repetir es pasar el proceso a estas entidades, ¿cierto? Ya sea del contratista, del servidor público, ¿cierto? O los terceros responsables cuando hayan anomalías en la contratación estatal. Es obligación suya, es obligación del alcalde, es obligación del secretario de Obras Públicas, del jefe de planeación, ¿sí? Con la asesoría de la parte jurídica de la entidad, tienen que pasar el caso a quien deban, ¿sí? A quien deban. Ok. Adoptar las medidas necesarias para mantener durante el desarrollo y ejecución del contrato las condiciones técnicas, económicas y financieras existentes al momento de proponer en los casos en que se hubiera realizado licitación o de contratar en los casos de contratación directa. Bien. 9. Actuar de tal modo que por causas a ellas imputables no sobrevenga una mayor onerosidad en el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista. Uno lo que busca cuando está representando a las entidades estatales, ¿cierto? Como interventor, es que el contrato se cumpla con lo pactado inicialmente y al precio pactado inicialmente. Eso es lo que uno más busca como interventor, ¿cierto? Ahora, no siempre se cumple. Muchas veces se puede cumplir por debajo del presupuesto y del presupuesto oficial, o muchas veces se puede cumplir por encima del presupuesto oficial. Por debajo no hay ningún problema, ¿cierto? Cuando sobra plata, todos estamos muy felices, ¿sí? Pero cuando hay sobrecostos, hay que tratar de manejarlos de alguna forma. De alguna forma. Es decir, el presupuesto para la obra está destinado de tal forma. Entonces uno ¿qué trata de hacer? Uno trata de equilibrar el contrato de alguna forma. ¿En qué sentido? En que si se hicieron menos metros lineales de viga, por ejemplo, de viga de cimiento, pero se necesita ampliar las vigas de amarre en alguna parte de la estructura, pues se puede tratar de compensar para que el contrato siga en equilibrio, ¿sí? Se hacen menos metros acá, se hacen más allá, y se trata de que el contrato no se pase del presupuesto oficial, ¿sí? Ahora, cuando hay costos que definitivamente no se pueden asumir dentro del contrato, pues se ve la posibilidad de crear un otro sí, ¿no? Un otro sí, cuando es una obra nueva. Yo ya le expliqué que los contratos llamamos un otro sí cuando es una actividad, que no estaba estipulada en el contrato y que hay que hacerla, ¿cierto? Si son mayores cantidades de obra, entonces eso no se le llama un otro sí. Bien. Corregirán los desajustes que pudieran presentarse y acordarán los mecanismos y procedimientos pertinentes para precaver o solucionar rápida y eficazmente las diferencias o situaciones litigosas que llegaran a presentarse. 10. Adicionado por el artículo 19 de la Ley 150 del 2007. Respetar el orden de presentación de los pagos por parte del contratista. ¿Sí? O sea, si se dijo que se iba a pagar un avance de obra, 2 actas de avance de obra y un acta de liquidación final, ese orden se debe respetar. Usted no puede cambiar lo estipulado para el pago a los contratistas
que porque es la entidad contratante. No, eso no es así. Se estipuló así y así se tiene que pagar. ¿Sí? Se tiene que pagar. Cuando hay acuerdo entre las dos partes, se puede darle algún manejo. Cuando el contratista y la parte contratante están de acuerdo. Pero si no, es obligación de la entidad estatal pagar según lo que se comprometió a pagar. ¿Listo? Bien, solo por razones de interés público, el jefe de la entidad podrá modificar dicho orden dejando constancia de tal actuación. ¿Listo? De interés público, pero aquí le falta la aclaración, con el visto bueno del contratista, ¿no? O sea, listo, no le puedo pagar ahorita porque no me ha llegado la plata. Podemos juntar las dos actas, ¿cierto? Por algún problema de tipo fiscal que tiene la entidad estatal. Pero siempre y cuando el contratista lo acepte. Porque es que si no, el contratista puede mandar a la entidad estatal perfectamente, ¿sí? O puede llevar a que pare la obra. A usted no me pagó el acta de avance de obra, yo ahí me paro. Y no tiene ningún problema. Porque el que está incumpliendo es la entidad estatal. Está modificando las reglas de juego que se pactaron inicialmente. No es problema del contratista. El contratista puede argumentar perfectamente que él estaba programado para, con los pagos que se le iban haciendo, ¿cierto? Que se le iban realizando, ir avanzando en la obra. Y que no tiene con qué seguir. ¿Y quién le dice que no? Nadie lo puede obligar. Nadie lo puede obligar. Por eso la importancia, ¿sí?, de que antes de empezar la obra se tenga el presupuesto para la obra, el dinero para la obra, ¿sí? Eso es supremamente importante. Ahora, uno como contratista, para empezar a demandar y llevar un proceso civil y, en fin, ese tipo de cosas, lo que hacen es embolatar más la obra, ¿no? Y pienso que todos salen perdiendo. Que todos salen perdiendo. El contratista porque no termina su obra, ¿sí? La entidad estatal porque la obra no la termina, no se realiza la obra. La ciudadanía porque no ve su obra realizada y no recibe los beneficios de la obra. Yo pienso que todos salen perdiendo. Entonces lo mejor es tratar de llegar a algún acuerdo de algún tipo, ¿sí? Que permita en lo posible no detener la obra, pero sin sacrificar al contratista. No sé si les comenté lo que pasó en Cali, en una empresa que llamaba Calderón Ingenieros, o se llama. Bueno, Calderón Ingenieros, les voy a comentar. ¿Me están escuchando? Hola. Hola. Bueno, les voy a comentar, miren, mi papá trabajaba en una empresa que se llamaba, o se llama, Calderón Ingenieros. Es una empresa muy antigua de Cali, ¿sí? Muy antigua de Cali. Ellos hicieron la vía para el estadio del Deportivo Cali, el nuevo, porque son socios del Deportivo Cali, son seguidores del Deportivo Cali, los dueños. Entonces tiene mucha afiliación con el equipo, ¿sí? Y bueno, lógicamente tiene mucho peso en Cali. Ellos hicieron muchas obras del mío. ¿El mío? Sí, el mío es en Cali. El transporte público de Cali, que es el mío, ¿cierto? Y Calderón tenía lógicamente un contrato por muchos millones de pesos y la alcaldía se empezó a colgar en el pago. Ellos siguieron avanzando con la obra, siguieron avanzando con la obra, siguieron avanzando con la obra. Y la alcaldía nada que les pagaba, nada que les pagaba, nada que les pagaba. ¿Qué pasó al final? Quedó ilíquido. Una empresa tan grande, con un contrato tan grande, quedó ilíquida.
¿sí? Porque eran muchos millones de pesos que estaba cubriendo la empresa contratista para avanzar en la obra, ¿cierto? Pero llegó el punto en que se quedó sin un peso. Se quedó ilíquida, no quebrada, que son dos cosas completamente diferentes. Uno está en quiebra cuando no tiene plata. Está ilíquido es cuando no tiene plata ahí, al momento. ¿Sí? Entonces se quedó ilíquida, le tocó cerrar la empresa, despedir a todos sus trabajadores, hasta que la alcaldía le pagó. Hasta que la alcaldía le pagó. ¿Sí? La alcaldía le pagó como, le va a pagar o le pagó una parte, no me acuerdo cómo fue la cosa, como 6, 8 meses después. Calderón volvió a abrir, pero lógicamente muchos de sus trabajadores de confianza ya no estaban disponibles. Claro, porque nadie se va a quedar esperando a que lo llamen. Menos la gente de la construcción, que es gente de recursos bajos, ¿no? Económicos bajos. La maquinaria la tuvo parada durante ese tiempo. Mejor dicho, los costos financieros son altísimos para una empresa que entra en este tipo de liquidez, ¿cierto? En este tipo de liquidez. Tiene que buscar plata de dónde pagarle a sus trabajadores. Si no le paga, vienen demandas. Bueno, en fin, se vuelve un 8 la empresa. Entonces, las condiciones del contrato hay que cumplirlas, muchachos. La entidad estatal puede ser muy entidad estatal, puede ser muy los contratistas, pero ellos se comprometieron a algo y tienen que hacerlo. Porque usted no se puede sacrificar ni como persona, ni como empresa por un contrato. No lo debe hacer. No lo debe hacer. Uno no va a dejar de darle de comer a sus hijos para estar haciendo obra, pues. No, eso no se puede. Eso no se puede. Entonces tengan en cuenta esto, ¿listo? Bien, sigamos. Procedimiento de imposición de multas. Entonces, cuando hay que colocar multas por parte de la entidad estatal, se debe citar audiencia al contratista y al garante, ¿sí? Se desarrolla una audiencia y exposición de hechos, conceder el uso de la palabra de la audiencia al contratista y al garante, definir los recursos expedir la resolución motivada para decidir de forma motivada, notificar en audiencia de resolución y definir recurso de reposición. Es decir, ante todo fallo de multa, ¿cierto? Pues hay un recurso de reposición, ¿sí? Y el recurso de reposición se puede establecer para que vaya a un ente superior jurídico que defina si son así o no son las cosas. Notificar resolución que resuelve el recurso. Bien, el recurso puede ser favorable o puede ser desfavorable para alguna de las dos partes, ¿no? Como ustedes pueden ver, las multas, no es que la entidad estatal dijo, bueno, yo le voy a cobrar esto. Bueno, si usted quiere y lo considera, lo puede pagar como contratista, ¿sí? Pero usted puede apelar. Usted puede apelar en primera instancia y creo que hasta segunda instancia, ¿cierto? Para que en el momento en que ya fallen, que el fallo sea definitivo, pues se vea quién en realidad tiene la razón. Bien, para la imposición de multas, sanciones y declaratorias de incumplimiento, así como para la estimación de los perjuicios sufridos por la entidad contratante y a efecto de respetar el debido proceso al afectado, a que se refiere el artículo 17 del 150 del 2007, es lo que le estoy diciendo, usted tiene derecho a presentar su contraparte. La entidad observará el procedimiento establecido en el artículo 86 de la ley 1474. Bueno, esto ya son procesos jurídicos. Las entidades estatales señalarán en su manual de contratación los trámites internos y las competencias para aplicar dicho procedimiento. Claro, dentro de los manuales de contratación de cada entidad pública debe estar esta parte, ¿no? En todo caso, no se podrá imponer multas algunas sin que surta el procedimiento señalado
o con posterioridad a que el contratista haya ejecutado la obligación pendiente. Eso lo vimos en la anterior clase. Si esta aún era requerida por la entidad. ¿Listo? Pero con esto hay que tener mucho cuidado, muchachos, con esta parte de aquí. Y les voy a decir por qué. A ver, toqué algo que no debía tocar. Les voy a decir por qué. Yo no sé si les comenté lo de un compañero mío, un amigo, ¿cierto? Que él era secretario de obras de un municipio, de X municipio en el Cauca. El contratista de un pavimento era amigo de él, o es, yo no sé si era o es. Y él era el interventor de ese contratista, él representaba a la entidad estatal y el contratista era otro ingeniero que era amigo o conocido de él. Sucede que el contratista llegó y le fue y le hizo pagar el acta de liquidación del contrato, diciéndole que ya la obra había terminado. El interventor, el representante de la entidad estatal, cometió el gran error de no ir y fijarse que sí se había fundido el último tramo de la vía, sino que confió en esta persona. Pues tal vez porque era muy conocido, era muy amigo, yo qué sé. ¿Sí? Sucede que este señor, el contratista, no había terminado el contrato. Le faltaban como 100 metros. Las personas de la comunidad se dieron cuenta, ¿sí?, de que al contratista se le había pagado el contrato y que este señor no había terminado el contrato, pues que se veía ahí, pues, que no había terminado la obra. ¿Qué pasó? Pusieron la queja entre la Procuraduría y la Procuraduría abrió el procedimiento. El contratista terminó la obra. Claro, él lo llamó y le dijo, bueno, mire, hermano, usted no ha terminado la obra, ¿por qué me hace pagarle? Este señor fue y la terminó, pero ya el proceso estaba en marcha. ¿Qué pasó? Al final, a pesar de que este señor terminó los 100 metros, la Procuraduría, no sé en qué se basó o cómo fue el proceso, porque no lo tengo claro, no era mi proceso, ¿sí? Pero terminaron sancionando al interventor, al representante de la entidad estatal, con 5 años de inhabilidad como ingeniero. Le sancionaron la tarjeta profesional. 5 años. O sea, él durante 5 años no fue nadie. No fue nadie. ¿Sí? No podía firmar un plano, no podía participar en licitaciones públicas, no podía firmar un contrato estatal. Nada, absolutamente nada. Él no existía como ingeniero. Él apeló, lógicamente, y contrató abogados y se llevó el proceso y todo lo que ustedes quieran. Y no hubo poder humano que le quitara la penalización. 5 años le tocó esperarse para volver a ejercer como ingeniero civil. ¿Sí? A pesar de que este señor terminó la obra. Entonces, no sé qué pasaría con esto, ¿cierto? No sé qué pasaría con esto, cuál sería el problema, o si habían otras cosas, además de esto, para que esto no se cumpliera. Porque la obra la terminó el contratista, pero ya el proceso estaba en marcha y no se pudo echar para atrás, no sé por qué. No sé por qué. Algún día le preguntaré y ojalá me cuente, pues, porque estas son cosas delicadas. Pero entonces, ¿qué quiero decirles con esto, muchachos? Que lo mejor es quitarse todas estas cosas de encima. ¿Cómo se las quita usted? Hombre, vaya a la obra. Antes de firmar, si usted está de secretario de obras del municipio de Ipiales, ¿sí? O si está de jefe de planeación del municipio de Nariño, antes de firmar cualquier acta de avance de obra, porque con su firma, se autoriza el pago al contratista, fíjese que las cosas se hayan hecho y que se hayan hecho bien.
¿sí? Así le toque ir a la vereda más lejana. Uno cuando ocupa ese tipo de cargos, a rato le toca irse como de paseo, como de campamento, ¿no? 4 horas en carro y de ahí coger mula para llegar a donde está el acueducto. Porque el acueducto está lejísimo. Pero hay que hacerlo, muchachos. Nunca firmen algo si no están seguros de que está hecho y que está bien hecho. Porque los del problema van a ser ustedes. ¿Listo? Bueno. Al procedimiento deberán vincularse también la aseguradora cuando el cumplimiento del contrato se encuentre amparado mediante un contrato de seguro, lógicamente. La comunicación a que se refiere el literal A del artículo 86 de la 1474 se enviará a la dirección correspondiente informada por el contratista del contrato. Claro, ¿qué pasa esto? La comunidad coloca la queja, ¿no? La queja de la Contraloría. Cuando es para el contratista es la Contraloría, cuando es para el funcionario público es la Procuraduría. Entonces la comunidad coloca la queja en la Contraloría. La Contraloría le manda a usted una carta a su domicilio diciéndole que se presente por cuestiones relacionadas al contrato número ta. Y usted tiene que presentar. Entonces usted va a la Contraloría y ya le informan qué es lo que pasa. ¿Sí? Ya le informan cuál es el tipo de problema que tiene. Bien. Principios de responsabilidad. Bueno, esto ya lo vimos. Respetar los fines de la contratación, vigilar la correcta ejecución de lo pactado, velar por la protección de los derechos de la entidad del contratista, de la entidad y del contratista. Los interventores responderán civil, fiscal, penal y disciplinariamente tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas de su contrato de interventoría o asesoría, como por los hechos u omisiones que les fueren imputables y que causen daño o perjuicio a las entidades, derivados de la celebración y ejecución de los contratos respecto de los cuales hayan ejercido o ejerzan las funciones de consultoría, interventoría o asesoría. Ahí está clarito. ¿Sí? Dependiendo de la gravedad de las cosas. Bien. Por eso, una cosa que es importante que también quiero darles aquí. Cuando ustedes vayan a firmar un contrato de interventoría, tiene que estar clarito desde dónde ustedes cogen el contrato. ¿Sí? ¿Desde qué parte? Y tiene que estar bien especificado para que después no les vayan a ustedes a cobrar lo que ustedes no han hecho, pues. ¿Sí? Entonces, en los contratos de consultoría, de interventoría, de asesoría, fíjense bien cuál es el objeto del contrato que ustedes van a firmar. ¿A qué se están comprometiendo y desde dónde va a partir la prestación de sus servicios? Ya sea como empresa o como persona natural. Es muy importante eso. Bien. Por su parte, los interventores responderán civil, fiscal y penalmente disciplinaria tanto por el cumplimiento de las obligaciones. A ver, ¿esto es lo mismo? No. De las obligaciones derivadas del contrato de interventoría, como por los hechos u omisiones que les sean imputables y causen daño o perjuicio a las entidades derivados de la celebración y ejecución de los contratos respecto a los cuales hayan ejercido o ejerzan las funciones de interventoría. Bueno, también será falta gravísima omitir el deber de informar a la entidad contratante los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción, ya lo leímos. La inhabilidad del interventor que incumpla el deber de entregar información, 5 años, muchachos. El interventor tiene la obligación de presentar informes periódicos según el contrato de interventoría que haya firmado, ¿no? 5 años. Solidaridad con el contratista por los daños generados por el incumplimiento. También, ¿cierto? Miren que no es solo la entidad estatal, sino el interventor.
Es decir, el interventor que no haya cumplido, que no haya denunciado, ¿sí? Que no haya tomado las medidas respectivas para corregir, también se hace, ¿sí? Solidario en el duelo, ¿sí? Es decir, si el contratista no pagó y usted no presentó el informe, ¿sí? En el momento en que se haga efectiva o se buscar responsables, usted como interventor también va a tener que ver. Bien, el interventor que no haya informado oportunamente a la entidad de un posible incumplimiento del contrato, vigilado o principal, parcial o total, de alguna de las obligaciones a cargo del contratista, será solidariamente responsable con este de los perjuicios que se ocasionen con el incumplimiento por los daños que le sean imputables al interventor. Entonces, el trabajador demanda al contratista, el contratista no tiene con qué pagarle, el trabajador demanda a la entidad estatal le paga al trabajador, pero ¿a quién le va a cobrar? Tanto al interventor como al contratista. Los dos se hacen responsables en el duelo. ¿Listo? Cuando el ordenamiento del gasto sea informado oportunamente de los posibles incumplimientos de un contratista y no lo combine al cumplimiento de lo pactado o adopte las medidas necesarias para salvaguardar el interés general y los recursos públicos involucrados, será responsable solidariamente con este de los perjuicios que se ocasionen. Cuando el interventor sea consorcio o unión temporal, la solidaridad se aplicará según los términos previstos en el artículo 7º. Es decir, ya vimos en qué consiste un consorcio, ya vimos en qué consiste una unión temporal, y según si es consorcio o unión temporal, cada uno responde por su participación o en el consorcio o en la unión temporal. Calidades del interventor o supervisor. Para cada caso, atendiendo las particularidades del objeto contractual, el perfil que debe satisfacer el contratista o servidor público que desempeñará las actividades de interventoría o supervisión deberá determinarse en los estudios previos de cada contratación. Claro, el perfil del interventor tiene que estar de acuerdo con lo que necesita ejecutarse en el contrato, ¿no? Si tiene que ser un especialista en vías, pues un especialista en vías. En estructuras, en edificios, perfecto, ¿sí? En tratamiento de aguas residuales, igual, ¿sí? En el área que sea necesario. Zapatero a tus zapatos. Yo, hasta que empecé a trabajar en la Universidad de Nariño, oí dos cosas impresionantes, ¿no? La primera, que en un municipio del Cauca, cuando yo era contratista, la secretaria de Obras Públicas era una topógrafa, muchachos. Ellos de varilla de 3 octavos, de concreto de alta densidad, de vías, de túneles, de acueductos, de alcantarillados, solo saben trazar, pero nada más. Un topógrafo no puede ser interventor de obras públicas. No tiene los conocimientos para ocupar un cargo de esos. Y peor aún, conocí a una amiga de ese tiempo, ya hace rato que no la veo, que era ingeniera de alimentos y estaba de secretaria de obras públicas en un municipio en el Putumayo, muchachos. Una ingeniera de alimentos, de secretaria de obras públicas en un municipio del Putumayo. Y yo me enteré sin querer queriendo, porque conocí a otra persona que trabajaba en el municipio y me dio el nombre de ella y me dijo que era la secretaria de obras públicas. Esas eran las cosas que se veían. Yo no sé si todavía se vean, pues. ¿Sí? Los intereses políticos, la corrupción. ¿Sí? La corrupción. Una ingeniera de alimentos, ¿qué tiene que hacer como secretaria de obras públicas? Absolutamente nada. Claro. Y ella me decía, porque ella sí era arquitecta, la otra persona, que a ella le hablaban de cualquier cosa y ella todo lo aprobaba. ¿Cómo no lo iba a aprobar si no tenía ni idea, pues? Si no tenía ni idea. Entonces,
grave. Eso sucedía. No sé si sucede ahora. Yo desde que estoy en la docencia, pues estoy alejado de la parte pública. Bien, sigamos. Funciones administrativas. El interventor o supervisor efectuará el control sobre el cumplimiento de las diligencias de orden administrativo propias del contrato, es decir, pedir que las pólizas se alarguen, ¿sí? ¿Qué más? Que el contratista presente el acta de liquidación de obra, bueno, ese tipo de cositas, ¿cierto? Funciones técnicas. El interventor o supervisor efectuará el control y seguimiento del objeto contractual y verificará que cada uno de los procesos técnicos a cargo del contratista se adelanten de conformidad con las normas técnicas aplicables, que se cumpla con las especificaciones técnicas previstas, los planos, estudios y diseños, los cronogramas y los presupuestos correspondientes. Está claro. Funciones financieras. Según sea el caso, el interventor o supervisor ejercerá el seguimiento y control de las actuaciones del contratista de tipo financiero, contable y presupuestal, que se deban realizar dentro del contrato marco suscrito o dentro del marco del contrato suscrito. Esto no siempre se cumple, ¿no? Por lo general, la mayoría de interventorías son más técnicas que financieras. De la parte financiera se encarga la entidad estatal por otro lado, ¿sí? Por otro lado. Pero uno más que todo se encarga de la parte técnica. Ahora, si es una interventoría integral, pues entonces se hace todo esto, ¿no? Funciones legales. El interventor velará por el cumplimiento de la normatividad general y particular del contrato vigente. Los supervisores o interventores tienen las siguientes prohibiciones. Primero, adoptar decisiones que impliquen modificación del contrato sin el lleno de los requisitos legales pertinentes. Segundo, solicitar y o recibir directa o indirectamente para sí o para un tercero dádivas, favores o cualquier otra clase de beneficios o prebendas de la entidad contratante o contratista. Miren, muchachos, en esto hay que tener muchísimo cuidado, porque hay gente con muy malas intenciones, ¿cierto? Hay gente con muy malas intenciones y lo pueden hacer, le pueden dañar a usted su vida, su futuro, por simplemente usted aceptarle cualquier cosa, ¿sí? Cualquier cosa. Hay que tener cuidado, ¿sí? Hay que saber uno con quién trata. Porque la gente a ratos actúa con doble moral, ¿no? Y doble intención. Entonces, ¿qué así, ingeniero? Téngale regalo esto. ¿Y por qué lo está aceptando? A lo mejor no pasa nada. Sí, a lo mejor es algo entre amigos, es algo entre colegas, y no pasa nada. Pero hay que tener cuidado, muchachos, hay que tener cuidado. Bien, omitir, denegar o retardar el despacho de los asuntos a su cargo, entrabar las actuaciones de las autoridades o el ejercicio de los derechos de los particulares en relación con el contrato, constituirse en acreedor o deudor de alguna persona interesada directa o indirectamente en el contrato. Usted no tiene nada que hacer ahí, ¿no? Usted no puede servir ni de acreedor ni de deudor de nadie que tenga que ver con el contrato, porque entonces pueden acusarlo de tener influencias o querer beneficios por alguna de estas razones, ¿no? Permite indebidamente el acceso de terceros a la información del contrato, gestionar indebidamente a título personal asuntos relativos con el contrato, no, eso no es así, exigir al contratista renuncias a cambio de modificaciones o adiciones al contrato, exonerar al contratista de cualquiera de sus obligaciones, y entonces aquí tenemos lo que son las actas, ¿cierto? ¿Qué actas tenemos durante la ejecución de un contrato? Acta de iniciación, documento suscrito entre el contratista y el interventor o supervisor del contrato, en el cual se deja constancia del cumplimiento de todos los requisitos establecidos en la ley o en la reglamentación interna que permiten la iniciación formal de actividades, registrando fecha a partir de la cual se inicia el plazo de ejecución del contrato. En esta acta se deberá señalar la existencia de licencias,
permisos y autorizaciones necesarias para la ejecución del contrato. Es decir, cuando arranca un contrato es porque ya está todo listo. Están listas las pólizas, estudios, diseños, ¿sí? Todo está listo para que arranque el contrato. ¿Estamos? Ya a ustedes en la entidad le han pedido, ellos tienen, y a ustedes le han pedido las cosas correspondientes a ustedes, ¿cierto? Paz y salvo de la Procuraduría, bueno, en fin, lo que necesite, ¿cierto? Para que usted arranque con el contrato. Para firmar el acta de iniciación. Acta de suspensión. Documento suscrito entre el contratista y el interventor o supervisor del contrato, mediante el cual se suspende de manera temporal la ejecución del mismo y por lo tanto su plazo, de común acuerdo entre las partes por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito. En ella debe constar la fecha de suspensión, las causas que la generan, la fecha probable de reinicio, si es posible, no es obligación, y demás aspectos que se estimen pertinentes. Su suscripción exige la modificación de la garantía única que ampara el contrato. Lo que yo les decía, ¿no? Hay que correr la póliza, ¿sí? Hay que correr la póliza. Ya les expliqué por qué en la clase anterior. El contrato no puede quedar desprotegido. Acta de reinicio o de reanudación. Documento suscrito entre el contratista y el interventor o supervisor por el cual se reanuda la ejecución de los trabajos después de una suspensión. Acta de interventoría. Documento mediante el cual el interventor o supervisor y el contratista efectúan acuerdos no sustanciales respecto a la ejecución del contrato o dejan constancia de asuntos debatidos de injerencia en su desarrollo satisfactorio, cronogramas de trabajo, metodologías, aprobación de diseños o productos intermedios. Entonces van a hacerle una modificación pequeña, por eso dice no sustanciales, a la ejecución del contrato. Entonces se hace un acta de interventoría, la firma el contratista, la firma el interventor, cada uno queda con su copia y una copia se pega o se anexa a la bitácora de obra. ¿Sí? A la bitácora de obra. Bien. Acta de recibo final. Documento en el cual se deja constancia del recibo por parte del contratante del objeto contratado. Ojo, acta de recibo final de obra, no acta de liquidación. Acta de recibo parcial. Documentos de corte parcial de cuenta entre partes, en el cual se deja constancia de lo ejecutado por el contratista a la fecha del acta y los realizados hasta el momento. Y aquí sí está el acta de liquidación. Documento de balance final del contrato, suscrito entre el contratista, el interventor o supervisor del contrato y el ordenador del gasto. Entiéndase, alcalde, gobernador, superintendente, en fin, en el cual se deja constancia de lo ejecutado por el contratista, los pagos efectuados por la entidad, los ajustes, reconocimientos, revisiones, los descuentos realizados, los acuerdos, las conciliaciones, las transacciones a que llegaran las partes, saldo a favor o en contra del contratista y las declaraciones de las partes referentes al cumplimiento de sus obligaciones, finiquitando la relación contractual. La relación se acaba en el acta de liquidación, no en el acta de terminación de obra. Ojo con eso, ¿sí? Usted firmó el acta de liquidación y no hay absolutamente nada que discutir. Más reversa tiene un avión, ¿sí? Se acabó la relación contractual. Ok. Recomendaciones generales. Para ejercer con oportunidad y eficiencia la supervisión o interventoría de los contratos, tome nota de las siguientes recomendaciones. Primero, tenga en cuenta la fecha a partir de la cual fue designado como supervisor o contratado como interventor, lo que les acabo de decir, ¿no? Es importantísimo eso. Pues esta determinará el inicio de su responsabilidad civil, penal, disciplinaria y fiscal. Ojo con eso. Segundo, solicite copia del contrato y la propuesta o cotización que lo soporta.
así como los pliegos de condiciones o términos de referencia, cuando a ello haya lugar. Lógicamente, si usted va a ser el interventor, usted tiene que haber leído todo esto, las especificaciones técnicas, los pliegos de condiciones, ¿sí? Todo eso, usted tiene que conocer la obra. Lo anterior con el fin de definir claramente las obligaciones que podrá exigir al contratista. Claro que sí. Solicite copia del acto administrativo mediante el cual se establecen reglas para el ejercicio de la supervisión e interventoría de los contratos que celebra la entidad para que conozca sus funciones. ¿Sí? Que pueden estar en el manual de contratación, ¿no? 4. Suscriba el acta de inicio del contrato una vez se haya aprobado la garantía única que lo ampara, que se haya efectuado el registro presupuestal y cuente con todos los requisitos previos al inicio de las actividades, las licencias, los permisos, los diseños, las aprobaciones, el cronograma, etc. ¿Sí? Cuando ya está la plata, están las pólizas y está todo lo que necesita para arrancar con la obra, se firma el acta de inicio del contrato. Si el contrato lo establece, deberá abrir una cuenta conjunta con el contratista a nombre de la entidad y dar la aplicación a las directrices sobre la materia, sobre que la materia ha dictado el contratante. Ha dictado el contratante, sí. Tenga en cuenta que en su gestión se involucran dineros públicos. ¿Qué es lo que pasa con esto, muchachos? Uno por lo general abre una cuenta conjunta, ¿sí? Con una chequera. Y esa cuenta conjunta es entre el contratista o el representante de la empresa contratista y el contratante, que por lo general pues es el ingeniero que va a estar al frente de la obra. ¿Sí? Sea el secretario de obras, el ingeniero de interventor, lo que sea. Entonces, solo se pueden hacer desembolsos de esa cuenta con la firma de las dos partes. Lógicamente, usted no le firma un cheque, ¿sí?, al contratista hasta que no tenga bases para firmárselo, pues. ¿Sí? Es decir, usted no le va a autorizar desembolso al contratista por desembolso, por cualquier otra cosa que no sea por pagos que debe hacérseles o pagos relacionados con la ejecución de la obra. ¿Sí? Eso es lo que pasa. Entonces el representante de la entidad le firma el cheque y usted lo firma y se cobra. ¿Listo? Bien. Todas las instrucciones que imparta el contratista deben constar por escrito. Perfecto. Organice una carpeta de supervisión o interventoría en la que lleve un registro de sus gestiones y de las comunicaciones y actos administrativos que hayan afectado la ejecución del contrato. Remita copia de todas las comunicaciones dirigidas al contratista con cada informe de supervisor, inspección o interventoría con el fin de que repose la carpeta del contrato. Siempre tiene que haber una carpeta. Recuerde que toda modificación, adición, prórroga, otro sí, o cesión solo puede ser autorizada por el ordenador del gasto, es decir, el alcalde, el gobernador, a través de un documento idóneo para tal efecto. Los contratos deben liquidarse de acuerdo con lo dispuesto en la cláusula pertinente o en los artículos 60 de la ley 80. Bueno, ya hemos hablado de la liquidación. Adelante las gestiones pertinentes, verificando el cumplimiento de todas las obligaciones a cargo del contratista. Recuerde, la liquidación del contrato genera un paz y salvo para las partes que posteriormente no será objeto de controversia jurídica. Más reversa tiene un avión. Bueno, muchachos, hemos acabado. Espero que hayan aprendido esto. Les voy a subir esta presentación al COES para que la tengan. ¿Listo? Por hoy la clase es esta y continuamos el jueves en la mañana. ¿Listos? Gracias, profe. Bueno, muchachos, entonces nos vemos el jueves. ¿Listo? Listo, ingeniero. Muchas gracias. Bueno, cuídense mucho. Gracias. Estamos hablando. Hasta luego. Adiós. Luego.